propósitos, tu voluntad en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su asiento. Yo le doy gracias a Dios por la bendición que me da de poder compartir su palabra. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, un pequeño mensaje. Siempre digo un pequeño porque por lo regular dura poquito, no se preocupe. Un pequeño mensaje que lo he titulado Recobrando Vida. Y para ello les voy a invitar a que me acompañen a iniciar leyendo en Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 14. Si trae su Biblia, me acompaña ahí en Ezequiel 37, del 1 al 14. Si no, aquí en pantalla ya nos lo están poniendo. Si no ha leído, hermano, hoy se va a aventar su lectura del día, Me acompañan todos de la siguiente manera. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Gloria a Dios, ¿verdad? Un poquito largo, hermanos, yo sé. Y les voy a platicar un poquito, pero antes quiero que este mensaje, hermanos, que nosotros lo tomemos para que podamos ser renovados, que podamos ser transformados y para que recobre vida en nosotros. Les voy a platicar un poquito acerca de este mensaje. Cuando me dijeron que me preparara para compartir hoy, no le voy a mentir, yo no sabía ni qué iba a predicar. Pero siempre que me va a tocar predicar, yo siempre le pido a Dios que me dé un mensaje. Y mientras yo estaba orando, yo le decía: Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mi situación, tú sabes la palabra que yo necesito, tú sabes que es esa palabra que yo necesito recibir. Pero quiero que la palabra que tú me des para compartir, que sea una palabra que necesitemos todos como iglesia, porque tú eres el único que conoce la necesidad. Y mientras yo estaba orando, Dios ponía en mi cabeza eso, los valles de los huesos secos. Y yo mientras oraba, yo en mi mente a la vez pensaba y decía: ¿qué significa esto? ¿Cómo voy a compartir? ¿Qué puedo sacar de allí? Y saben que a mí Dios nunca me deja de sorprender, porque cada vez yo digo: Señor, no sé cómo le haces, pero gracias. Porque créanme que cuando Dios trae una palabra a nosotros, yo no les puedo explicar, ni a mí se me hubiera ocurrido sacar esto si no es Dios quien me lo da, porque Dios me empezó a dar todo, literal, los puntos y todo, y yo dije, esto es lo que Dios quiere que yo comparta, así que hermanos, se lo voy a compartir a ustedes también. Dios habló a mi vida y yo espero que Dios hable a su vida también. Y
no sé si usted se ha puesto a pensar, a analizar la situación de estos últimos años. Desde que pasó la pandemia, yo creo que el cristianismo no ha sido el mismo. Pasó la pandemia, hubo iglesias que se quedaron sin miembros, hubo unas iglesias que se quedaron con poquita gente, pero ha sido un caos, ¿verdad? Han sido unos años muy caóticos, y si habláramos de este 2023, yo creo que también vamos para lo mismo, porque es un año que ha sido tan caótico en muchos aspectos, y lo que Dios a mí me enseñaba a través de esta palabra, porque a lo mejor usted se pregunte, ¿y qué tiene que ver eso? Mire, Dios a mí me enseñaba una cosa, y es que el cristianismo a nivel mundial se está convirtiendo en un valle de huesos secos. Y yo cuestionaba por qué la iglesia, en general le digo, en el mundo entero, por qué la iglesia se está convirtiendo en un valle de huesos secos. ¿Usted alguna vez se lo había preguntado? ¿Lo había usted cuestionado de este modo? Pues yo sí, hermano, yo me cuestioné mientras yo lo escribía. Yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué la iglesia es un valle de huesos secos? ¿Por qué? Y sabe que, miremos lo que aquí le dice Dios a Ezequiel. A mí me parece algo literal. Yo dije, wow. En el versículo 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Yo sé que esta palabra, hermanos, en su momento, mientras Dios se la estaba revelando a Ezequiel, sabemos que fue una palabra que fue una profecía tan impactante, pero en el hoy en día, hermanos, esto nos deja una gran enseñanza, y precisamente es lo que Dios me hablaba estos días. El por qué la iglesia se está convirtiendo en un valle de huesos secos. Aquí tenemos la respuesta. ¿Sabe por qué? No sé si usted se pudo dar cuenta de la gran similitud con el hoy en día, pero uno de los aspectos por los cuales la iglesia se está convirtiendo en un valle de huesos secos es porque es una iglesia que ha perdido la esperanza. Le decía yo que estos últimos años, han sido unos años tan caóticos que literal hemos pasado una pandemia, hemos escuchado sobre guerras, sobre hambres y sobre muchísimas otras cosas más. La verdad que estos años han sido años tan caóticos, y no es por ser pesimista ni nada, pero verdad que cada vez vamos de mal en peor. O sea, realmente no hemos visto una mejora. Y así mismo, hermanos, está pasando eso en la iglesia en general. En la iglesia en general estamos tan acostumbrados a la mala vida que estamos perdiendo la esperanza. Estamos perdiendo la esperanza en que vaya a haber una mejora. Hoy en día el cristianismo, no crea usted que se están preparando para recibir cuando sea la venida de Cristo, no. Hoy en día el cristiano ya le da lo mismo si viene a la iglesia, si no viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque han perdido la esperanza en Cristo. Así como así le decía Dios a Ezequiel, así mismo está pasando hoy en día en el cristianismo. El cristiano, la iglesia, está perdiendo la esperanza. Por eso la iglesia se está convirtiendo en un valle de huesos secos. Y de eso no es todo. La iglesia, como le digo, se está convirtiendo en un valle de huesos secos porque se ha sentido destruida. Pero ¿sabe por qué la iglesia se ha sentido destruida? Por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermanos, es tanto el desánimo. Y créanme que a mí me sorprende, porque yo tengo amistades en otros países y usted se sorprendería, pero la situación aquí y en países diferentes que usted ni se imagina es la misma. Lo que estamos viendo nosotros aquí es lo mismo que están pasando en otros lugares, y eso a mí me impacta porque la misma iglesia se está sintiendo destruida. ¿Por qué? Porque hay mucho desánimo espiritual, hay mucha apatía dentro de las iglesias. Decía el hermano Mario el domingo que predicaba, no sé si ustedes vinieron a ese día, pero el pastor predicaba que hay cizaña creciendo en las iglesias y está afectando el trigo. Y ¿sabe qué? A mí eso me parecía tan impactante, porque sí es cierto, hay tanta apatía entre nosotros mismos que por eso la iglesia se siente destruida, porque hay demasiado desánimo espiritual, hay demasiado enfriamiento espiritual, y hay tanta hipocresía, hermanos, que eso está haciendo que la iglesia se convierta en una iglesia de huesos secos. Y no le estoy hablando, le digo, nada más aquí de nosotros, sino que de toda la iglesia, de todos los cristianos en general. Por eso y más, hermanos, yo le pudiera dar una lista enorme, pero por eso y más, hermanos, es que la iglesia, el cristianismo en el mundo se está convirtiendo en un valle de huesos secos. Y
mientras Dios me reflexionaba esto, yo decía, qué curioso, dije, lo que fue para el pueblo de Israel en ese entonces también aplica para nosotros. Pero ¿sabe qué? Yo me daba cuenta que no solamente la iglesia está estancada en un valle de huesos secos. ¿Sabe qué? Necesitamos algo, hermanos. Y yo me preguntaba, ¿pero qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para salir de ese estado? ¿Qué necesitamos para que así como Dios usó al profeta Ezequiel y que esos huesos tuvieran vida? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros en general? ¿Qué necesitamos nosotros para poder salir de ese valle de huesos secos y poder recobrar la vida? ¿Qué necesitamos? ¿Y sabe qué necesitamos? Necesitamos ser restaurados. Porque ha sido tanto el daño, hermanos, que hemos estado nosotros guardando aquí en el corazón. Ha sido tanto el daño por cosas que ni nos incumben, y aquí tenemos el daño en nuestro corazón. Por eso necesitamos ser restaurados, necesitamos ser renovados para poder dejar de ser esos huesos secos. Y no solamente eso, necesitamos, hermanos, que Dios renueve y transforme lo que hay dentro de nosotros, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de la única manera que podemos cambiar nuestra mentalidad, de la única manera en la que nosotros podemos volver a tener esperanza, que podamos nosotros sentirnos al contrario, victoriosos, es solamente si permitimos que sea Dios quien haga una obra en nosotros. Y esa obra, hermanos, esa obra va a iniciar cuando usted y yo tomemos la determinación de decir, ya basta, ya me cansé de ser un hueso seco. Pero eso le digo, eso es personal, hermano. Eso es únicamente cuando Dios diga, ok, tú estás disponiendo tu vida para mí, adelante. Porque Dios es el único, hermano, que puede soplar ese aliento de vida en nosotros. Y ya yo decía, bueno, si eso es lo que necesitamos, yo le decía a Dios, si necesitamos ser restaurados, si necesitamos ser renovados, ¿cómo lo vamos a lograr? Si usted, hermano, ya sabe qué es lo que necesita, yo le pregunto, ¿cómo lo va a lograr? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr poder dejar de ser esos huesos secos y poder comenzar a ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Y sabe cómo? Aquí mismo se encuentra en este capítulo 37, la respuesta la tenemos en los versículos del 12 al 14, que dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Eso es lo que necesitamos, hermano. Y ese es el modo en el que nosotros lo vamos a lograr. Permitir que sea Dios quien nos saque de esos sepulcros en el que nosotros mismos nos hemos metido. Porque no crea que el pastor fue y nos empujó allí, no. Nosotros mismos fuimos y nos metimos a ese valle de huesos secos. Nosotros mismos cada día nos estamos hundiendo más, estamos permitiendo ser tan enterrados que luego no pasa nada. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hoy Dios quiere que nosotros entendamos esto, que la única manera en que nosotros dejemos de ser ese valle de huesos secos es permitiendo que sea Dios quien nos saque de ese sepulcro. Porque, ¿verdad? No sé si usted ha ido alguna vez a un funeral, no sé si se han fijado cuando entierran a las personas, ¿verdad? Obviamente. Sí se fija que los bajan con unas banditas, ¿verdad? Que el muerto ya no puede salirse de su sepultura. ¿O usted alguna vez ha visto que se ha salido un muerto de su caja? ¿Verdad que no? Porque no pueden. Y así mismo nosotros, hermanos, hagan de cuenta que mientras nosotros estemos tan cegados espiritualmente, vamos a ir, en vez de que la iglesia vaya así, la iglesia va así. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros mismos nos vamos hundiendo a causa de todo lo que les mencionaba anteriormente. Y lo que Dios quiere hacer en nosotros es sacarnos de allí. Dice aquí, le decía a Ezequiel, le decía, ellos necesitan ser sacados de esas sepulturas, necesitan ser sacados de esos sepulcros. Y así mismo Dios nos dice hoy a nosotros, necesitan ser sacados de esos sepulcros. Y le digo, esos sepulcros nosotros mismos nos hemos estado metiendo, nadie nos ha empujado, nosotros mismos. Por eso Dios hoy nos está diciendo, para poder lograr ser una iglesia viva, necesitas salir de ese sepulcro. Y para poder salir necesitamos que sea Dios quien nos saque de allí. Y no solamente eso, sino que aquí la clave también nos está diciendo en el versículo 14 que dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Como iglesia, hermanos, necesitamos
que sea Dios quien traiga ese soplo de su Espíritu Santo sobre nosotros. Porque mientras Dios no traiga su Espíritu sobre nosotros, vamos a ser una iglesia apagada. Allí bien guardadita en un sepulcro. De nada sirve, hermano. Ahorita mientras compartía el pastor Mario en el devocional, él decía que nos queda tan poco tiempo que tenemos que ser una iglesia activa. Pero ¿sabe qué? Dentro de esos sepulcros, la iglesia nunca se va a activar. Necesitamos permitir que sea Dios quien nos saque de ahí y quien ponga su Espíritu en nosotros para que podamos recobrar esa vida, para que podamos ser una iglesia activa, para que podamos ser una iglesia que glorifique el nombre del Señor. Solo, hermanos, solo a través de Jesús vamos a lograr ser esa iglesia viva. Solo a través de Jesús vamos nosotros a lograr hacer esa iglesia diferente. Porque mientras tanto, ahí está el montoncito de huesos secos. Así que ya hemos visto lo que es una iglesia en el valle de huesos secos, qué es lo que necesitamos para salir de ese estado y cómo podemos lograrlo. Sin duda alguna que vivimos tanta cosa cada día que no nos deja de sorprender a nosotros la vida, ¿verdad? Pero lo que sí podemos nosotros darnos cuenta, así como decía el pastor Mario ahorita, que nos queda poco tiempo, hermanos. Estamos a unos cuantos días. ¿A cuántos días de cerrar el año? Y realmente no sabemos si Dios nos permita llegar al fin de año. No sabemos por qué, porque la vida la tenemos prestada. Ni tampoco sabemos si Dios nos va a permitir iniciar un año más. Pero lo que sí podemos estar seguros en esta hora es de que Dios nos está dando esta palabra para que abramos nuestros ojos, para que recapacitemos en cómo ha sido nuestra vida estos últimos años y para que podamos nosotros decir, yo necesito salir de ese valle de huesos secos. Porque créanme que un valle de huesos secos se convierte en polvo. Y el polvo nomás estorba, hermanos, y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere levantar esos huesos y que se unan al cuerpo de Cristo. Así que yo le quiero hacer una pregunta, hermano, en lo que usted se va poniendo de pie. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está su vida en esta noche? Pero no solamente hoy. ¿Cómo ha estado su vida estos últimos años? ¿Se encuentra usted en ese montoncito de huesos secos? ¿O usted sí anda con vida? ¿Usted sí anda con vida ahí formando parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo se encuentra su vida, hermano? Y si usted es de los que dice, la verdad que yo como que ando como que medio cuerpo lo traigo hecho huesos y medio cuerpo lo traigo vivo, hermano, hoy es el día, hoy es la oportunidad que Dios nos da para que podamos recobrar vida, para que podamos ser renovados, para que podamos tener ese aliento de vida en nosotros. Y si usted dice, yo sí quiero salir adelante, esta es su oportunidad, hermano. Así que con sus ojos cerrados, hermano, mientras ahí nos ponen una musiquita de fondo, yo le voy a invitar, hermano, a que si usted se ha sentido como un hueso seco, si usted se ha sentido de esa parte, de ese montoncito, esta es su oportunidad, hermano. Este es el momento en el que Dios quiere romper todas esas ataduras, donde Dios quiere traer esa renovación a su vida. Y con sus ojos cerrados, hermanos, usted comience a orar, comience a decirle al Señor, porque mire, Dios sabe cómo nos sentimos, pero a Dios le gusta que nosotros vayamos con